Oye, amigo, esto va a sonar muy loco, pero ¿qué pasaría si te tragara una ballena? No, en serio, no es una pregunta filosófica rara, es la premisa de una de las películas más locas, más originales y más ambiciosas que van a llegar a los cines este 2026. Y lo más increíble, el 90% de la película transcurre dentro del estómago del animal. Sí, escuchaste bien, dentro del estómago. Quédate porque esto se pone bueno y medio gástrico. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, donde las noticias del cine y las series de TV y la cultura geek se juntan. Y hoy tenemos una noticia que literalmente te va a devorar y en el buen sentido. Arrancamos con la noticia del día y es que 20th Century Studios acaba de lanzar el primer tráiler oficial de una película llamada Whale. Anótalo, márcalo en tu calendario, ponle una alarma con el sonido de una ballena si puedes. Whale llega a los cines el 16 de octubre de 2026 y viene a patear el tablero del cine de aventuras y supervivencia. Pero primero lo primero, ¿de qué va esto? La historia sigue a Jay, un joven buceador interpretado por Austin Abrams, sí, el chico de Euphoria y Paper Towns, y que pronto lo veremos en la nueva película de Resident Evil, que se lanza al océano con un objetivo muy específico, encontrar los restos de su padre fallecido. Drama familiar, duelo, culpa, todo muy humano, ¿verdad? Pero entonces una ballena cachalote de 24 metros de largo y 60 toneladas de peso lo traga entero. Sí, 60 toneladas. Para que te des una idea, eso es como si 6 camiones de carga te aplastaran, pero en forma de ballena, viva, con una digestión activa. Y lo más desesperante de todo, Jay solo tiene 1 hora de oxígeno en su tanque para asfixiarse. Un héroe, una ballena, 60 minutos, a mí ya con esto me convencieron. Detrás de las cámaras está Brian Duffield, que si no lo ubicas por nombre, quizás lo ubiques por sus proyectos. Es el director de Nadie podrá salvarte, esa película de ciencia ficción e invasión alienígena que te dejó sin respirar en Disney Plus, y también produjo Cocaine Bear, sí, la del oso bastante pacheco, ese mismo señor. Claramente Duffield tiene un gusto por lo intenso, lo claustrofóbico y lo absolutamente absurdo que funciona. Y ahora viene lo más geek de toda esta historia. El origen de Whale empezó en Twitter, o X. Duffield estaba scrolleando sus redes, como hacemos todos a las 2 de la mañana, y vio que el escritor Daniel Kraus acababa de anunciar que había firmado contrato para publicar su nueva novela. Duffield leyó la sinopsis, le pareció increíble y le mandó un DM directo. ¿A quién le ha pasado que un director hollywoodense le escriba por DM para comprarle los derechos de algo? A Daniel Kraus aparentemente. Kraus le dijo, oye, el libro ni siquiera está terminado, y Duffield contestó algo así como, no me importa, termínalo y mándamelo. Y así nació esta película, de un DM en Twitter. Literalmente, wow, esas cosas sí pasan. Pero aquí viene un dato que le da un peso enorme a esta producción. Daniel Kraus, el autor de la novela original, acaba de ganar el premio Pulitzer de ficción 2026. ¿Con qué libro? No con Whale, sino con su novela más reciente sobre la Primera Guerra Mundial llamada Angel Down. El Pulitzer, por si no lo sabías, es básicamente el Oscar de la literatura en Estados Unidos. Es el premio, y ya hay una adaptación cinematográfica de Angel Down en desarrollo por parte de Imagine Entertainment. O sea que tenemos a un autor que ganó el Pulitzer, cuya novela anterior también se está llevando al cine y que además coescribió el guión de Whale junto al propio Duffield. Este no es un proyecto cualquiera. Esto tiene peso literario, peso creativo y peso de cachalote. Pero espera, antes de seguir tengo que preguntarte algo que seguramente ya estás pensando. ¿Es esto posible en la vida real? Pues técnicamente sí y técnicamente no. Los cachalotes son los depredadores con dientes más grandes del mundo. Pueden medir hasta 20 metros y pesan entre 47 y 57 toneladas. Su garganta, a diferencia de las ballenas azules, sí es lo suficientemente grande para tragar objetos grandes. De hecho, en 1891, un marinero llamado James Bartley fue supuestamente tragado por un cachalote y rescatado horas después desde el estómago del animal, aunque los historiadores discuten si la historia es 100% real o un mito, y por esta razón no se sabe si esto puede ser posible. Lo que sí es real es que los cachalotes tienen estómagos multicompartimentados, sin oxígeno, con ácidos digestivos y en completa oscuridad, así que si Jay tiene que sobrevivir ahí adentro, la película tiene mucho material para ponerte los nervios de punta. Hablemos del elenco porque hay nombres que necesitas escuchar con respecto. Austin Abrams como protagonista, que tiene que cargar prácticamente toda la película sobre sus hombros y sus pulmones. Josh Brolin como el padre, sí, Thanos en persona hace de papá en esta peli. Aunque aquí aparecen flashbacks, su presencia es el motor emocional de toda la historia.
Elizabeth Shue, la de Leaving Las Vegas, Karate Kid y Volver al Futuro 2, un ícono total. Y John Ortiz, actor de carácter veterano que lo ha hecho todo desde American Gangster hasta Silver Linings Playbook. La producción recibió un crédito fiscal para filmar en California, con fotografía principal comenzando el 9 de junio de 2025. Aaron Morton se desempeña como director de fotografía, habiendo colaborado previamente con Duffield en No One Will Save You y Spontaneous. Las escenas se filmaron en la península de Monterrey, California. La producción está respaldada por Imagine Entertainment, la casa productora de Brian Grazer y Ron Howard, el director de Apolo 13, A Beautiful Mind, Da Vinci Code, gente que sabe hacer cine grande y emocional. Y además, 20th Century Studios pone el dinero. Esto es un blockbuster con mayúsculas. Mira, en una época donde el cine de aventuras está lleno de secuelas, franquicias y universos compartidos, Whalefall llega con una propuesta que nadie ha intentado a esta escala. El 90% de la película transcurre dentro del estómago de una ballena. No es CGI genérico, el equipo construyó sets físicos para simular el interior del animal, texturas orgánicas, oscuridad real, espacios claustrofóbicos de verdad. Querían que el actor y el espectador sintieran el agobio en carne propia, y eso me encanta. Y aquí está la magia de la historia. Aunque todo pasa adentro de una criatura marina, la película en realidad es sobre el duelo, la reconciliación con un padre y la decisión de seguir viviendo cuando ya no te importa hacerlo, en pocas palabras. La ballena es la metáfora, el estómago es el inconsciente de Jay, el oxígeno es el tiempo que le queda para decidir si quiere vivir o rendirse. Si eso no te da ganas de verla, no sé qué más decirte. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Whalefall va a ser tan buena como su premisa? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.